Dale. Bueno, siguiente charla, ahí está en pantalla, lo va a dar la doctora Eugenia García, bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, MBA en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid, gerente general del prepago de la Corporación Médica Asistencial y Laboral, directora de Planificación y Control de Grupo de la Corporación Médica. Eugenia. Bueno, les hablo de la informática como enemigo y aliado en la gestión de débitos, entendiendo los débitos hoy como una problemática importante y la informática como la solución a los mismos. El laboratorio arranca su trabajo con un pedido médico. Originalmente los pedidos médicos venían en un papel, un recetario. Actualmente más laboratorios lo hacen de manera informática. Y tenemos que tener claro que para generar el pedido médico, el médico no tiene gasto. En la última cadena del trabajo bioquímico está el financiador. El financiador es uno de los grandes pagadores del sistema. También originalmente las liquidaciones las hacía a mano. Actualmente utiliza sistemas informáticos por donde pasan las prestaciones a modo de colador, en donde se divide aquellas que van a pagar y que no van a pagar. Y pensemos que cuando decimos no van a pagar, por esa prestación tampoco tiene gasto. En el medio está el bioquímico. Y el bioquímico, bastante sufrido en un subsuelo, lo que tiene es equipamiento, reactivos, mantenimiento, abonos de servicio técnico, y para realizar la prestación por la cual recibió una orden de un médico que le dijo lo que tenía que hacer, tiene gasto, inicia su tarea con gasto. Y cuando miramos cómo nos vinculamos con el médico y cómo nos vinculamos con el financiador, entendemos que la informática está en el medio. Con el médico nos vinculamos a través de informática que llega al laboratorio y vía informática los equipos hacen lo que nosotros le indicamos que tienen que hacer, que el médico fue que solicitó, todo eso interrelacionado y de una manera positiva. ¿Por qué? Porque el laboratorio saca los resultados rápidos, de calidad, con todo lo que hicimos a lo largo de estos años con los middleware para hacer que todo sea una gestión con la menor cantidad de errores posibles, con la mayor calidad posible, respondiendo a las necesidades médicas, agilizando el pedido médico. Y por otro lado, está el financiador que utiliza el sistema informático, no es exactamente el mismo, pero es la informática, para controlar esa prestación. Y para poder entender por qué nos pasa esto, tendríamos que entender de qué se trata el negocio. Perdimos, me parece, Luis. Sí, yo la perdí también. Sí, sí. Te mando un correo. Sí, dale. El famoso puede pasar. Ajá. No está mirando el WhatsApp, debe haber tenido un problema en la corporación. Ahí estás muteada. Tenés el micrófono desactivado. Hola, ahí estoy de vuelta. Ahora sí. ¿Volvés a presentar? Llegamos a, dígame si llegamos a escuchar hasta el No, laboratorio. esa no, la anterior estabas. ¿Estamos acá? Sí.
Bueno, lo que les estaba diciendo es que la informática nos integra y nos vincula positivamente desde el lado del médico y el laboratorio, negativamente desde el lado del financiador. ¿Por qué? Porque el financiador es el que utiliza la informática para realizar los débitos y el laboratorio es el que realiza las prestaciones vinculándose con el médico para tener cada vez más prestaciones. Entonces entendamos el negocio del laboratorio para ver por qué es que el bioquímico y la interfaz entre el bioquímico y el médico interacciona positivamente. El laboratorio es un generador de prestaciones a partir de una orden médica. Nosotros recibimos una orden médica que nos dice qué es lo que le tenemos que hacer a un paciente. Directamente la orden médica llega al laboratorio, se carga, se empujan los tubos y se hacen los análisis. Para iniciar el trabajo, el bioquímico debe realizar una inversión, tiene que hacer gasto. Es decir, que el bioquímico empieza gastando plata, desde una orden que no tenía gasto. El desarrollo informático lo orientamos para tener cada vez más prestaciones. ¿Por qué? Porque vivimos de las prestaciones. Entonces es un facilitador para ser un aliado del laboratorio en la generación de las prestaciones. Y cuantas más prestaciones realizamos, más ingreso tenemos, por lo que el bioquímico necesita incrementar las prestaciones. Todos los desarrollos informáticos que hicimos fueron para entregar resultados rápidos, para entregar resultados de calidad, para estar disponibles para el médico y para que el médico nos pueda pedir la mayor cantidad de estudios posible. Vivimos de las prestaciones. Si nos ponemos del lado del financiador y vemos la perspectiva ahora desde el lado del financiador, y sabiendo que el financiador es uno de los pagadores más grandes del sistema, tenemos que entender que el financiador tiene un negocio doble. El financiador tiene un negocio económico y un negocio financiero. El negocio económico está dado por las prestaciones, y cuanto más caras paga las prestaciones, menor ingreso tiene. Por eso la comercialización es tendiente a tener la menor cantidad de dinero por prestación, a la vez que necesita gastar menos. Y por otro lado tiene un negocio financiero, cobra la cuota por adelantado. Funciona como una aseguradora, como cuando nosotros aseguramos el auto, cobran el dinero, lo tienen guardado, lo hacen trabajar en el circuito financiero para pagar la prestación al momento de realizarlo. Entonces el desarrollo informático que ellos realizaron fue tendiente a controlar el precio de la prestación y a poner tope a las prestaciones y a controlar la cantidad de prestaciones que se facturan. ¿Por qué? Porque cuantas más prestaciones debe abonar, menores son sus resultados. Por lo tanto, necesita disminuir las prestaciones. Entonces, si miramos el negocio de la salud, vamos a entender que el laboratorio y el financiador tienen objetivos opuestos. Entonces, no podemos hablar de alianza estratégica, si la informática está siendo aliada al momento de vincularnos con el médico y enemiga al momento de vincularnos con el financiador. Alianza estratégica con el financiador cuando en realidad tenemos objetivos opuestos. Y el débito es posterior a la realización de la prestación. Entonces es un castigo a la demanda. Pero el bioquímico no es el generador de la demanda, es el que procesa la demanda. En base a esto vamos a tratar de explicar entonces cómo es el origen de los débitos según ambulatorio y según internación y cómo impacta la informática en cada caso. En el ambulatorio los débitos en general son bajas y el sistema de control que ejerce el financiador sobre el ambulatorio, por un lado es de elegibilidad. Elegibilidad es cuando el sistema le pregunta al financiador cuando viene un paciente, ¿qué tal? Sí, yo acá tengo a Cacho. Cacho, ¿está con la cuota al día para poder atenderlo? Y me devuelve el financiador, sí, está activo, bien. Y ahí empiezo a mandar las prestaciones. Envío una prestación, estas conectividades, algunos saben, hablamos de Conexia, hablamos de Traditum. Va la prestación, viaja y dice, ¿qué tal? Glucosa, ¿la puedo hacer? Me devuelve sí. Creatinina, ¿la puedo hacer? Me devuelve sí. Vitamina D, ¿la puedo hacer? Me devuelve no. En el momento que me devuelve no, le digo al paciente, ¿qué tal? Su financiador dice, no, este laboratorio es una porquería, se enoja, 5 pacientes en la cola. Pero ese control prestacional es previo a que yo realice la prestación. Es decir, el laboratorio tiene un tope, pero no tiene un gasto. En internados y la guardia es distinto. El control de elegibilidad existe, salvo que el paciente caiga en emergencia y no tenga la credencial, donde realizamos las prestaciones y probablemente no cobramos. Y el sistema de control de las prestaciones no es en el punto de atención. ¿Por qué? Porque nadie puede parar a la guardia y nadie puede decirle a un médico que no le solicite algún internado. Entonces, generalmente es posterior a la realización de la prestación en base al diagnóstico definitivo. En este punto, el débito viene después del gasto. Entonces, mientras en la guardia y en la internación se maneja una incertidumbre, no saber qué es lo que el paciente tiene, y pedir prestaciones con un sistema informático que nosotros armamos con combos predeterminados para pedir la mayor cantidad de estudios posible, porque no nos olvidemos que pedimos de las prestaciones, el financiador va a realizar el débito con el diario del lunes. Pero esta incertidumbre de la que hablamos genera una demanda inadecuada. ¿Por qué? Porque en la guardia tenemos alta rotación, porque tanto en la guardia como en la internación tenemos residentes, la sobreprestación existe,
La sobreutilización existe, el sobrediagnóstico existe, y eso va en dirección contraria a la generación de valor. Entonces, el financiador tiene razón. Partimos de que decíamos, no, pero me están castigando con el débito, pero ahora yo estoy diciendo que el financiador tiene razón. Pero en realidad la razón la tengo yo, porque yo no condiciono la demanda me la hace el médico. Si lo hablamos en números, el 10% de las prestaciones complejas que llegan a los mostradores son rechazadas o intervenidas por el financiador. No a la vitamina D. Está bien, el señor se enoja, hay una cola, hay 5 pacientes, no lo puedo atender y hay gente que se queda sin atender. Por otro lado, el incremento de los débitos de ambulatorio y guardia hoy están internación y guardia hoy están en el orden del 7%. Si miramos la facturación de un sanatorio grande, un hospital grande, está en el orden de los 1.000 millones de pesos al año. O sea que si yo saco el 7%, estoy en el orden de los 70 millones que no ingresan al sistema. Y el tiempo entre que realizo la prestación, el día 1, la facturo el día 30, la cobro a los 60 días, me viene el débito y lo refacturo, es superior a 6 meses en un contexto económico como el actual. La realidad es que pierdo plata. El punto es, si pierdo tanta plata, si veo que tengo débitos, si veo que no estoy cobrando lo adecuado, si no estoy dando la respuesta correcta, ¿por qué no hago algo? Ninguno de nosotros bajaría la ventanilla del auto para tirar plata. Claramente no tendría que tolerar tener débitos. ¿Y cómo resuelvo esto? Tengo que rediseñar las peticiones, entonces para eso tengo que entender qué es lo que estaba operando negativamente. Lo primero que veo es que el médico asociado a la medicina legal depende más de las pruebas diagnósticas que de la habilidad clínica. ¿Por qué? Y porque tiene miedo. El médico no quiere juicios, los juicios son millonarios y tratan de disminuirlos. Nosotros con la automatización facilitamos la demanda. Y si queremos interactuar con el médico y nos imaginamos una interacción como en el año 70, la realidad que supone un esfuerzo y un recurso humano que hoy no tenemos. Los combos de laboratorio que hemos generado y todos estos pedidos a chorro que hemos generado, lo único que han es profundizado el problema de los débitos. Hay desinformación y duplicidad de prestaciones. No hemos eliminado de los sistemas las prestaciones que ya son viejas, que ya no sirven, o que dan la misma información con distintas técnicas, pudiendo utilizar solamente la que da mayor beneficio. No hay cuestionamiento de las solicitudes. Señores, nos recibimos de bioquímico, no cuestionamos nada. Llega la prestación, llega la orden, empujamos el tubo, sacamos los resultados y no nos fijamos qué es lo que nos están pidiendo. Asistencia centrada en un usuario que no es el paciente. El usuario para nosotros es el médico. El paciente está sobreinformado, pide y el médico concreta y una utilización en exceso por acciones preventivas. Ahora viene qué hicimos nosotros, lo vimos. ¿Cómo lo vimos? En la charla anterior hablé de tableros de comandos. El tablero de comandos es una estadística en línea que lo primero que me dijo es, ¿sabés que vos tenías 7 prestaciones de promedio por orden? Bueno, ahora tenés 10. Por lo tanto, al tener 10 prestaciones, la realidad es que se te incrementó el pedido de prestaciones por paciente. ¿Es correcto eso? Y en algún caso puede ser correcto. Que ocurra en todos los casos, no. A su vez, el cuadro de mando integral, que ya es a otro nivel, me estaba diciendo que el objetivo de los débitos no se está cumpliendo. Yo tengo un sistema informático que me está diciendo donde adentro puse el objetivo de la cantidad de débitos que tenía que tener, me está diciendo, no, mirá, vas para el otro lado, te están subiendo los débitos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, teníamos un foco ambulatorio y teníamos un foco internación. En el foco ambulatorio, ¿qué problema tengo? No tengo mucho débito, pero la realidad es que el financiador no me va a elegir si pido de más o si pido inadecuadamente. Entonces generamos un sistema informático de control de órdenes médicas. Este sistema informático de control de órdenes médicas funciona como también un colador, como lo que hace el financiador, donde van a parar ahí todas las órdenes con su diagnóstico, y lo que hace es seleccionar aquellas órdenes que tienen pedidos de laboratorio que no son acordes al diagnóstico que está incorporado. Con eso, ¿qué hacemos? Encontramos incluso prestaciones que al llamar al médico, el médico nos dice, ah, no, la verdad que no, sacala. No sé por qué la puse. Entonces generamos una orden que tiene otro nivel, otra calidad. En el caso del paciente internado y la guardia, generamos un sistema de asesoramiento en línea, que lo que hace es interactuar con el profesional, para que el profesional pueda preguntarle al laboratorio, originalmente desde ya con respuestas automáticas, porque el 80% de las preguntas son comunes, y luego con respuestas dirigidas que pueden ser en el momento o diferidas de acuerdo al requerimiento médico, para que el bioquímico no tenga que desplazarse y el médico pueda hacer esa pregunta que quiere hacer en el momento. A su vez, el pedido de laboratorio lo sacamos de este pedido combo y chorro con un montón de análisis que son iguales para todos los pacientes, y lo dirigimos a través del código de CIE 10. Cuando nosotros pusimos en el código de CIE 10 y de acuerdo a los protocolos y guías clínicas, los análisis que teníamos que orientar al médico a pedir,
ya ahora la prestación está dirigida al diagnóstico y el débito ya no es posible. Primero porque le muestro la mejor tecnología disponible y aquello que tiene que pedir desde ya con convenio con el financiador. Y por otro lado, le estoy mostrando además cuáles son las prestaciones atadas a ese diagnóstico, para que, por ejemplo, no ocurra que me equivoque y en vez de pedir troponina, pedí transglutaminasa, o en vez de pedir transglutaminasa, pedí troponina. Entonces, en este punto, con todo esto y con un sistema informático que a su vez me da alertas en cuanto al pedido de duplicaciones de estudios que ya fueron pedidos con anterioridad, pedí una creatinina y estoy pidiendo una nueva creatinina 2 horas después sin hacer ninguna intervención, o tengo un medicamento que altera una prestación, o tengo un paciente anémico extremo al cual no podría pedirle una hemoglobina glicosilada. Todas estas alertas del sistema llegaron a un mejor acuerdo en el pedido de prestaciones médicos. Entonces, ¿qué factores operaron positivamente en virtud de esto? Logramos una formación continua y en una demanda guiada por protocolos. ¿Por qué? Porque el médico continuamente se está formando de acuerdo al diagnóstico y cuáles son las peticiones para ese diagnóstico. Y si tiene dudas respecto del análisis, de qué lleva o qué informa, tiene un asesoramiento en línea que le permite ver qué es lo que le estamos dando. Hay un intercambio de información continua con el médico también nos aporta, porque este sistema de asesoramiento en línea, como todo, tiene errores, y esos errores el médico los ve y nos los informa, y nosotros podemos trabajarlos para corregirlo y brindar información que esté más adecuada a como ella la quiere leer. Ni hablar de los paneles de solicitud ligados a diagnóstico de CIE-10, creo que fue uno de los grandes logros, lo implementamos antes de la pandemia, funcionó bien, en pandemia cortamos y armamos algo específico para COVID, que la verdad que nos dio un resultado enorme, y ahora estamos, digamos, rediseñando todo, porque creo que con esto de que el paciente se maneja online, tuvimos que readecuarnos todo a un nuevo modelo de trabajo, así que estamos generando esto nuevo, el sistema de asesoramiento en línea y un sistema de alerta por duplicación, antecedentes de medicación, nos sirvió un montón. Entonces, para hacer esta gestión de la demanda, ¿qué fue lo que nosotros necesitamos? Necesitamos que el bioquímico participe de la interpretación de los resultados. El bioquímico ya tiene que salir de la metodología que ha tomado de ser una especie de técnico de lead para participar activamente en la selección de interpretación de las pruebas de laboratorio. El bioquímico tiene que convertirse en un consultor clínico, un verdadero consultor clínico, donde el médico vaya y tenga toda la información necesaria para poder realizar su tarea eficientemente, sin débito, porque esa eficiencia permite que los pacientes demoren menos en la consulta. Este rol no puede ser pensado sin tecnología de la información. La informática gobierna todo lo que hacemos. Claramente, cualquiera de ustedes se dará cuenta que si tiene que hablar con su hijo que está en el cuarto, le manda un WhatsApp. Por lo tanto, no podríamos pensar que el bioquímico va a ir hasta el consultorio del médico a hablar con él. Tenemos que buscar herramientas informáticas y tienen que ser online. Con esto que implementamos, nosotros, ¿qué logramos? Logramos responder a las preguntas de por qué hacemos esto, costo-efectividad. Claramente queremos mejorar el ingreso. ¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos con protocolos y procesos. Si no protocolizamos la atención, si no aplicamos correctamente los procesos, la realidad es que saturamos al sistema de gasto, y esta saturación del sistema de gasto siempre tira en contra del sistema. ¿Con quién lo hacemos? Con un equipo interdisciplinario. Tiene que estar el médico. Tenemos que entender las necesidades del financiador al momento de armarlo. Y desde ya tiene que estar la informática. En la era de la digitalización no podemos pensarlo sin ellos. ¿Y para quién hacemos esto? Y este tiene que ser el punto. Lo hacemos para los pacientes. Entonces, si nosotros ahora miramos la informática y la pensamos en base a todo lo que dijimos, la informática solo es una aliada. Cuando nosotros adecuamos la demanda, no solo para el laboratorio, pensemos global, para toda una institución, más pacientes van a ingresar al sistema. Entonces, optimizar el pedido médico y adecuar las prestaciones genera espacio. Este espacio y este nuevo paciente, que ya no es el paciente viciado de un montón de estudios, va a generar un nuevo pedido médico. Estas acciones no son tendientes a disminuir el ingreso, sino a reducir el costo por caso, porque esto es lo que también busca el financiador. Y vamos a tener más ingreso, porque si ingresó un nuevo paciente, ingresó un nuevo pedido, el bioquímico no va a sentir que le están sacando ingreso del bolsillo. La alianza estratégica es entender que todos somos partícipes necesarios en el sistema y responsables de su uso correcto. Quebrar el sistema quiebra al bioquímico, quebrar el sistema quiebra al médico, quiebra al financiador y deja sin sistema de salud al paciente, que es nuestro centro. Y la informática, y eso nos lo tenemos que grabar, sea con tablero de comandos, sea con cuadros de mandos integrales,
sea a través de la gestión de débitos, sea a través de las gestiones tendientes a que el paciente pueda ver sus resultados remotos, como vimos en la charla anterior con los pedidos en las camas del paciente, correctamente implementada, siempre tracciona positivamente para todos los actores del sistema. Muchísimas gracias. Qué velocidad. Ay, bueno, escúchame, me caí. Se me cayó la internet. Tenía que poner todo. Muy bien. Me dijiste 20 minutos en el mail. Sí, sí. Espectacular lo tuyo. Muchas gracias, Eugenia. ¿Una pregunta? Eugenia, largo yo una pregunta. Dale. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones ante todo. Muy buena la charla. ¿Este es un aplicativo que ya tienen en funcionamiento, Eugenia? Sí, lo tenemos en funcionamiento, es de desarrollo interno y sinceramente nosotros pasamos de los débitos del orden del 3% al 2%, no es un número menor. Y el 7% se nos esa es la pregunta, a esa Sí. pregunta quería llegar, si Mirá, estabas midiendo la mejor. Lo estamos midiendo, los tableros se arman para medir. Lo más importante que nosotros tenemos y creemos que es la herramienta es el tablero de comandos y el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral para la alta gerencia es elemental. El tablero de comandos nos da la alerta. El punto es que te obliga a volver para atrás. Porque parece que lo que hicimos hasta acá estaba bien, y si bien estuvo bien un tiempo, ahora falla, porque la economía cambió, porque los sistemas cambiaron, y tenemos que volver a rediseñar. Entonces es donde con el departamento de sistemas rediseñamos estas cosas, entre comillas, a medida, porque creemos que son herramientas que van a terminar siendo de uso masivo, que es esto de colar la prestación igual que hace el financiador. Viste que el financiador decís, me mandás un 412, glucemia, al ratito me mandás otro 412, te lo reboto. Bueno, esto es un poco decir, paso la prestación por un colador, me estás pidiendo un RAST para pochoclo cuando el paciente tiene de diagnóstico un infarto, olvídate, esta prestación no va. Esto es un poco asesorar y lógicamente enviar las alertas al médico adecuadas como para que termine de cerrar el circuito, por eso hablamos de formación continua. Muy bueno porque al final también aparte de los débitos es el tiempo que lleva recomponer, ¿no?, las facturaciones y los reclamos. Además, vos andás al laboratorio y preguntás cuántos bioquímicos del plantel que tenés vos sabe de débitos. O sea, la gente que trabaja en el laboratorio sabe que llega a fin de mes y cobra. Y nosotros sabemos que llegamos a fin de mes con los reactivos que tenemos, pero no sabemos si cobramos. Entonces, el punto es que todos entendamos de qué se trata el débito, cómo se gestiona, de qué lugares viene y qué rol cumple la informática y que no estamos para empujar tubos. Ese rol del bioquímico termina, la automatización lo cumple, los técnicos procesan, el bioquímico tiene que tener un rol activo en el control del gasto y un rol activo en la interpretación de las prestaciones. Estudiamos para interpretar prestaciones y no cumplimos ese rol. Sí, aparte en la universidad, recién ahora yo lo estoy viendo en algunas carreras, se habla un poco de costos y de economía. Porque sí, antiguamente nos hacían científicos, pero no gerenciadores de un laboratorio. Claro, pero hay poca informática. Y si yo pregunto, cuando me pasa algo, lo primero que hacemos es llamar al departamento de sistemas. Ahora, cuando miramos cómo viene nuestro ingreso, no pensamos en que ellos son parte. Es muy difícil que la gente de sistemas pueda entender por sí misma las prestaciones, el laboratorio. Es muy difícil que el personal de sistemas pueda entender la vinculación entre el médico y el bioquímico. Y los bioquímicos no podemos entender muy bien a los financiadores. Y yo creo que la respuesta está en vincularnos, la respuesta está en entendernos como gestores del sistema y no como simplemente operativos, pero esto es muy difícil porque es sacar al bioquímico, como digo siempre, del subsuelo, peinarlo, porque estamos acostumbrados a no hablar con nadie, no importa cómo llegamos, y ponerlo en la luz del día y decirle, hola, ¿qué tal? Acá estamos y sabemos de lo que hablamos. ¿Cuántas veces miramos y decimos, ¿para qué pidió esta boludez el médico? Y la hacemos, la empujamos y la hacemos igual. Pero bueno, la idea es atajar esto antes. Muy bueno, muy bueno. Bueno, consulta, el tema de atajarlo antes y todo, cuando un médico te hace una orden, ¿no debería ser completa o podemos rechazar lo que está pidiendo? A ver, todo depende.
depende, porque yo lo que estoy diciendo es, vos tenés que pensar a su vez que el paciente viene y te dice, quiero doctor, no me hace un favor, no me pone que hace mucho que no me controlo. Esto es muy habitual. O el médico va a un médico generalista, o un residente. El residente es el lugar de gasto más claro, es lógico. Tiene menos experiencia. Cuando el paciente va al especialista, por eso yo te digo que el ambulatorio es más fácil de controlar el débito, porque el financiador quiere hacer una acción antes del gasto, y en realidad el especialista generalmente hace la orden compleja. Cuando vos estás en la guardia, el médico generalista y a veces de alto recambio hace el pedido. Y pide todo lo que encuentra. Y a veces nosotros tenemos un diagnóstico colgando un montón de estudios, pero algunas cosas son para verlas en estadios tempranos, otras cosas son para verlas en estadios más tarde. Y el médico de guardia o el médico a veces generalista de internación o el residente no tienen tanta experiencia. Entonces, si se puede intervenir en el pedido médico, sí. Y en el ambulatorio, sí. En el ambulatorio nosotros podemos llamar a los médicos y preguntarles y consultarles acerca de algo que generalmente el financiador cuestiona menos porque le pone tope antes, pero que en realidad nosotros no queremos generar el trastorno en el mostrador. Créeme que los mostradores, cuando vos al paciente le decís que no le haces algo, el paciente, la reacción es violenta. Yo pago y si pago quiero que me hagan el estudio y ustedes son ustedes, no es el financiador. Entonces, a veces cuando uno educa al médico y le dice, mira, si le pediste una vitamina D y la tenés disponible, o si le ponemos una alerta una vez que detectamos esto, ya tiene una vitamina D anterior, ¿por qué la pide? Y me tira un resumencito de historia clínica y nos genera hasta acelerar la autorización de la prestación. ¿Sí? Excelente. Gracias, María Eugenia. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.